Dios les bendiga nuevamente, buenos días, son las 11 horas con 26 minutos a la hora que hacemos la transmisión en este momento y nos da mucho gusto saludarles una vez más a nombre de la primera iglesia cristiana bautista de Tehuantepec en el estado de Oaxaca. Reciban bendiciones de parte nuestra y de cada miembro de esta iglesia local aquí en Tehuantepec, ubicado en el barrio Santa María, a orillas de la carretera Cristóbal Colón. Si algún día está usted por acá y quiere visitarnos, estamos a unos 50 metros al poniente del llamado Puente de Fierro, aquí en Tehuantepec. Es un gozo poder alabar al Señor, poder escuchar la enseñanza, y en esta hora quiero compartir con ustedes una enseñanza bíblica que le he puesto por título Un examen de tu salud espiritual. En todas las áreas es bueno reflexionar en relación a nuestros actos y resultados esperados, sea esta la familia, sea el trabajo, sean los proyectos, sean metas que generalmente solemos hacer a principios de año, compromisos, decisiones, etcétera. Cuando se habla de la salud, un análisis riguroso, o al menos el necesario desde el punto de vista clínico, es útil para determinar lo que tanto el médico como el paciente deben conocer y los ajustes que hay que hacer respecto al estilo de vida. Cuando usted y yo vamos al médico y tenemos cierta deficiencia de salud, nos dicen, ¿sabe qué? Hágase un estudio de sangre porque queremos descartar esto. Hágase un estudio de esto porque queremos verificar que usted no tenga esto. Y cada estudio, cada análisis tiene un propósito, tiene una razón de ser. Y creo que el ejemplo de lo que hoy día estamos viviendo en la crisis de salud que hoy se vive, se hacen imprescindibles las pruebas precisas para determinar o no la presencia de cierto virus en el organismo. Y si el estado de salud no es de por sí muy halagador, la presencia de ciertos agentes infecciosos se vuelve realmente preocupante, ya que la vida misma, en algunos casos, puede ponerse en riesgo. Eso es lo que hoy quiero compartir con ustedes desde estas instalaciones, desde este lugar en el cual enseñamos la palabra de Dios como regla de fe, regla de práctica y como única norma de fe en el andar del creyente, de la persona que quiera venir a los pies de Jesucristo. Estaremos compartiendo la enseñanza bíblica del libro de Santiago en el capítulo 4, de los versículos 1 al 10. Este escritor, Santiago, se considera el escrito más antiguo del Nuevo Testamento. Su localización, su fecha de escritura está entre los años 44 y 48 de nuestra era. Algunos lo fijan casi de manera precisa en el año 45. Esto nos permite ver que muy pocos años después del establecimiento de la iglesia con la venida del Espíritu Santo, comenzaron los problemas que después se presentaron en otras iglesias que fueron posteriormente establecidas. Entre estos creyentes ya se había introducido herejías, sabiduría falsa, sabiduría demoníaca, como dice 3:14, así como pleitos, celos y rivalidades entre la congregación. Imagínese usted, consideremos como referencia el año 45. Si Cristo asciende a los cielos en el año 33, estamos hablando de 12 años. 12 años después de la ascensión de Cristo al cielo, Santiago, que no es el apóstol, ninguno de los dos apóstoles, es el que se conoce probablemente como el hermano del Señor. Ese Santiago que escribe esta epístola a los creyentes, muchos de trasfondo judío cristiano en este caso ya. Algunos, en el caso de Jacobo, obviamente había conocido de primera mano al Señor Jesús, había conocido las enseñanzas de primera mano de los apóstoles, y en este momento los creyentes a los que él les dirige esta enseñanza, podemos leer en el capítulo 3, versículos del 13 al 18, lo siguiente: ¿Quién pues es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura,
pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Imagínense el lenguaje que utiliza Santiago para corregir, para aclarar ciertos aspectos que se empezaban ya a dar en la iglesia en ese momento. Creo que ese es un buen punto, un buen tiempo para reflexionar hoy día nosotros respecto a nuestra comunión y caminar con Dios. Porque cuando aún muchas personas, inclusive creyentes, están conscientes que su vida delante de Dios no es la que el Señor espera, que su vida no tiene la salud que requiriera, que a la vista del médico divino nuestra vida está manchada por la enfermedad, por el pecado, muchos poco o nada hacen para ponerse a cuentas con el Señor. Seamos honestos y hagámonos la pregunta: ¿cómo está mi salud espiritual delante de Dios? Quiero enfocar en esta mañana algunos puntos de esta enseñanza bíblica y quiero llevarte a que hagas algunos exámenes en tu vida. Versículo 1 de Santiago 4 dice: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Lo primero que quiero que examine en esta hora, que examines, mi hermano, en esta hora es: examina cuáles son tus pasiones y tus anhelos más profundos. ¿Qué es aquello que mueve tu vida? ¿Qué es lo que te permite actuar en este mundo? ¿Qué es aquello que te hace dormir, que te hace despertar, que hace llenar tus emociones? ¿Qué es aquello que parece satisfacer tus expectativas? ¿Qué es aquello tras lo cual corres? Escribe Santiago: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No pierda de vista que acaba de hablar acerca de los problemas que había en la iglesia por causa de, el hermano compartía hace un momento, acerca de las divisiones, acerca de lo que se presentaba en la iglesia, las murmuraciones. Somos un cuerpo, y Santiago apelaba a esto. Obviamente, cuando él escribe la carta, no se había escrito ninguna carta de Pablo, no se había escrito ninguna carta de las epístolas pastorales ni personales del apóstol. Este es probablemente uno de los escritos más antiguos del Nuevo Testamento, y entonces tengamos eso en mente, tengamos consciente esta parte de la cuestión de la historicidad de este libro de Santiago. Sin embargo, es bueno recordar y es bueno entender y tomar el contexto de la palabra de Dios, que es única y que es una unidad a lo largo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por lo tanto, estaremos tomando enseñanzas de otros pasajes bíblicos también. Examina tus anhelos más profundos. La palabra que usa el escritor cuando dice las guerras es una palabra que se aplica no solamente para un momento de guerra, sino para una guerra constante, para una guerra continua, para una confrontación permanente. E imagínese, una confrontación permanente entre creyentes. Unos años antes, dice en Hechos 4, que la iglesia estaba unida, tenían todas las cosas en común. Necesidad de uno se satisfacía por todos. Uno lloraba, todos lloraban. Había persecución, la iglesia se reforzaba, se unía. Alguien estaba en la cárcel, se oraba por él, se intercedía. 12 años después, 13 años después, el actuar de muchos creyentes había errado el rumbo, había equivocado el camino la iglesia. Y empezaban entre ellos a haber disputas, no momentáneas, disputas permanentes, sabiduría humana que quería meterse en la iglesia, percepciones personales por encima de la enseñanza de Jesucristo. Así que estas guerras de las que habla el apóstol aquí, el escritor de Santiago, se refiere precisamente a esa constante tensión entre los miembros de la iglesia que existía desde el siglo I de nuestra era. Después dice: ¿de dónde vienen las guerras? Y también vienen los pleitos entre ustedes. La palabra pleito, la palabra lucha, a diferencia de guerra, se refiere a un momento específico en donde la pugna se hace más evidente. Hay una guerra constante, pero de repente parece esa pugna encenderse, y es a lo que se refiere la palabra aquí, la palabra pleito, la palabra lucha. Entonces, había una tensión constante entre creyentes, y de repente se chocaban los caracteres, chocaban las situaciones en la iglesia, y Pablo dice: hermanos, ¿y dónde está la sabiduría que Dios les dio? Dice el versículo 1 en la siguiente pregunta: ¿no acaso estas guerras, estos pleitos,
surgen de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. La palabra pasión es una palabra que también se puede traducir como placer. Y en ese tiempo en particular y en algunas otras culturas había una corriente que se llamaba hedonismo. El hedonismo era una corriente de tipo social, cultural, psicológico inclusive, que decía que la razón máxima por la cual el hombre estaba en el mundo era el placer. Así que había que disfrutar. No importa sobre quién pases, no importa lo que hagas, disfruta. El placer es la razón por la que existes, decía esta corriente filosófica y de vida en aquel tiempo. Y el escritor dice: ¿no es acaso de los placeres que ustedes anhelan? Y esos placeres son los que combaten en sus miembros. El problema que empezaba a existir en la iglesia no era realmente porque comenzó en la iglesia, comenzó en la persona, comenzó en un interés personal, en un placer personal. ¿Cuál sería el placer? Quizá el poder, quizá la fama, quizá el estar por encima de los demás. Eran cristianos que por buscar sus propios intereses provocaban situaciones de pleito en las iglesias, o en la iglesia, en este caso quien se escribe la carta. Si esto ocurre en el interior de la vida, si dentro de ti, si dentro de mí, hay una lucha constante por querer satisfacer decisiones personales, placeres personales, imagínate cómo vas a estar con tu esposa en casa, imagínate cómo estarás en el trabajo, imagínate cómo vas a querer compartir el Evangelio de Cristo, imagínate ahora cómo vas a poder experimentar la presencia de Dios en tu vida. Por eso lo primero que quiero que examines en esta mañana es: examina cuáles son tus anhelos más profundos. ¿Qué te mueve a vivir en este mundo? ¿Qué te mueve a experimentar cada día lo que vives? El escritor dice: lo que les está moviendo a ustedes son sus deseos personales, sus anhelos personales, sus placeres que quieren ser satisfechos. Y esas pasiones que llenan el corazón son las que les hacen actuar. Jesucristo dijo: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso, lo primero que hoy quiero que examines es: ¿cuáles son tus anhelos más profundos? ¿Qué motiva tu vida? Y también, si gustas, piensa un poco en tu familia. Es difícil a veces entender por qué hay tantos problemas en las familias. Y no lo digo porque yo tengo una familia perfecta, yo sea el mejor marido, el mejor padre, no. Pero sí cuesta a veces trabajo entender el grado que algunos matrimonios, inclusive cristianos, con cierta facilidad llegan a un punto de descartar la autoridad de Dios en la vida, de desechar el propósito de Dios en su vida. Y yo quiero preguntarte, si esa parte de tus emociones, tus intenciones están dañando tu corazón, y si no es Dios el que te lleva a vivir cada día en su voluntad, ¿crees tú que es posible honrar a Dios cuando tu vida no está siendo santificada por el Espíritu Santo? ¿Quieres tú que Dios te dirija, que Dios te bendiga, que Dios te prospere, cuando tu cuerpo mismo no está permitiendo la llenura del Santo Espíritu de Dios? Hermano y amigo, examina cuáles son las razones de tus anhelos más profundos. Queremos hacer un análisis de nuestra vida. Si haciendo un análisis de sangre o de X situación detectas cierta enfermedad, ¿qué vas a hacer? ¿Harías de cuenta que nada pasa en tu vida? ¿Harías de cuenta que no hay razón para intentar hacer cambios en tu vida y ajustes en tu forma de ser? Y máxime si estamos hablando de tu relación con Dios, de tu comunión con Dios, y que afecta a los que te rodean, principalmente a tu familia en este caso. Yo te invito a que reflexiones y en este examen, en este análisis de tu vida, examines qué te mueve a hacer lo que haces. Versículo 2, dice el escritor: codician y no tienen, matan pero arden de envidia y no pueden alcanzar, no pueden poseer, combaten y pelean, pero no tienen lo que anhelan porque no piden. ¿Sabe usted? Cuando la mirada no está puesta en Cristo,
intentamos llenarnos de muchas cosas, satisfacernos con muchos placeres, y algunos que no son alcanzables nos desgastan a la persona. Por eso quiero invitarte también a que examines si en ti existen algunas necesidades insatisfechas, y piensa a qué se debe que es insatisfecha esa necesidad. Este escrito, esta carta, tiene una audiencia que es de trasfondo judío, que conoce algo acerca de la ley de Moisés probablemente. Y curiosamente, o de manera interesante, el versículo 2 comienza con uno de los mandamientos: no codiciarás. Y luego afecta a otro mandamiento: no matarás. Y en el versículo número 4 toca otro mandamiento: no adulterarás. Así que para el pueblo que estaba escuchando esta carta, o para quien había dirigido esta carta, había un conocimiento de lo que Santiago quería decirles. Usted sabe, usted habrá escuchado lo triste y lo trágico que son las personas codiciosas, las personas avaras. La palabra codicia aquí en la forma en la que está escrita en el texto original antiguo, o el más antiguo que se tiene, es una palabra que significa tener la idea de algo que está por encima de lo que se puede controlar. Esa es la idea aquí de la palabra codiciar. Por eso dice aquí: codician y no tienen. Anhelas algo, pero ese deseo de no poder ser satisfecha tu necesidad, entonces eso prácticamente te domina, te esclaviza. Y cuidado, si tienes necesidades insatisfechas y estás buscándolo en mujeres, en sexo ilícito, estás buscándolo en otras cosas que están desviándote de Dios, en la avaricia, estás buscándolo en la fama, en el poder, y tristemente, podemos decir tristemente, hay creyentes que han sido engañados de esta manera. Hay creyentes, hay cristianos que están siendo engañados en este momento por ese tipo de acciones. No permitas que el diablo empañe tu vida y te engañe, intentando decirte que hay otras formas de satisfacer tus necesidades. La Biblia dice: codician y no tienen. Este deseo de no tener, obviamente, no solo se queda allí, sino que mientras más lo deseas y no lo tienes, más lo buscas, y no te conformas, y no estás satisfecho y buscas más. Por eso quiero decirte, quiero llevarte en este momento a que esta segunda cosa la examines. Examina en tu vida si hay cosas que no te están satisfaciendo, y cuidado, porque cuando esto empieza a gobernar tu vida, destruirás tu comunión con Dios, destruirás tu matrimonio, destruirás tu familia, afectará tu trabajo, porque no estás buscando realmente a Cristo como centro. Estás buscando otras cosas que puedan satisfacerte, y Santiago dice: hermanos, atiendan a esta realidad. Codician y no tienen, porque están enfocados en cosas que jamás les van a satisfacer. Pero también dice, no solo dice codician, sino que dice matan y arden de envidia. En el contexto judío, decíamos también, el mandamiento no se quebrantaba o no se violentaba hasta que era consumada la acción. Es decir, por ejemplo, cuando decía el mandamiento no matarás, en el pensamiento judío habría que pensar, o para ellos el pecado ocurría cuando físicamente alguien mataba. Pero Isaías, pero Juan en el Nuevo Testamento dan un enfoque distinto de esto. En el pasaje de Isaías capítulo 1 versículo 15, en Isaías 1:15, dice la Escritura: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y en Isaías 59, 2 y 3, dice el Señor:
Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, y habla maldad vuestra lengua. En Primera de Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15, dice así: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. La otra cosa entonces de lo cual debemos tener cuidado es de ver si en nosotros hay cosas que están llevándonos a extremos de deshonrar a Dios. No solamente es un daño emocional, es algo que puede perturbar completamente tu vida. Y ten cuidado con esto, mi hermano, porque no solamente te afecta a ti, afecta a otros, pero también afecta a tu comunión con Dios. Y es lo que el siguiente versículo dice, versículo 3: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Relacionamos los versículos de esta carta y obviamente entendemos que en esa iglesia habían creyentes que estaban tratando de alcanzar lo que jamás iban a lograrlo. El versículo anterior también agrega y dice: matan y arden de envidia, pero luego dice: no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Cuando nosotros dejamos de lado la comunión con Dios, en ese momento empezamos a tomar decisiones personales. Por eso quiero que examines esta tercera cosa en tu vida. Examina tu dependencia de Dios por medio de la oración. Examina realmente lo que estás viviendo, esas ansiedades, esas necesidades de placer, de fama, de satisfacción. ¿Han sido puestas en el altar de Dios? ¿Han sido puestas en las manos de Dios? ¿Has llegado a Dios en oración de rodillas clamando por tu necesidad? ¿O sencillamente estás buscando salidas y escapes para después justificarte que Dios no te escucha, que Dios no te responde? Algunos creyentes, sin duda, en esta iglesia habían estado pidiendo, porque el escritor dice así: piden, primero dice en el versículo anterior, no piden, es decir, no toman en cuenta a Dios. Y el siguiente dice: y los que piden, piden mal. Esto también a veces es frustrante. Y curiosamente, quienes más se frustran, entre comillas la palabra frustrar, cuando no reciben, son aquellos que piden mal. Alguien que ha aprendido a vivir en la dependencia de Dios en la oración, quizá no reciba físicamente, literalmente, lo que su corazón anhelaba. Dios tiene otros planes, pero su corazón puede estar satisfecho en Cristo, está completo en Cristo, está en paz en Cristo. Pero hay algunos creyentes que aun cuando piden mal. Dice el versículo: piden para gastar en sus propios placeres, en sus propios deleites. ¿Se acuerdan que es el versículo 1? Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus anhelos y sus deseos de ser satisfechos en sus placeres? Aquí está diciendo lo mismo. A veces cuando oramos y nuestra oración no es respondida como queremos, no es que Dios no escuche, es que a veces no estamos pidiendo bien de acuerdo a la voluntad de Dios, porque de repente en nuestra vida, como veíamos en versículos anteriores, hay rencor, hay resentimiento, hay odio, y de esa manera Dios no escucha nuestra oración. Dice el escritor de Isaías que el brazo de Dios no se ha cortado, Dios sigue obrando. Y quiero regresar a Isaías capítulo 59 y ahora agregar el versículo 1 para entender el contexto que estoy explicando en este momento. Isaías 59:1 dice así: he aquí,
que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha cerrado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios de mentira y vuestra lengua de maldad. Con actitudes así, pregunto, ¿responde Dios la oración? Con actitudes así, ¿estamos realmente orando de acuerdo a la voluntad de Dios? La respuesta obvia es no. Y hay otros pasajes en la Biblia: el que no presta, el que no da al pobre, dice, su oración no será contestada cuando él clame, hablando de misericordia. Primera de Pedro dice que cuando hay pleitos en el matrimonio entre esposo y esposa, también hay estorbo en nuestras oraciones. También el pecado estorba las oraciones. Entonces, el problema que se refleja de manera externa es porque en el corazón hay cosas que no se están comenzando bien. Por eso, nuevamente, la invitación en ese momento es a examinar si tu vida realmente está dependiendo de Dios, o si tú te has establecido propósitos sin tomar en cuenta a Dios, has establecido metas sin considerar a Dios, porque la oración sobre todas las cosas significa o implica una dependencia, que Dios intervenga, que Él decida, que Él se glorifique y que nos haga madurar y crecer en el conocimiento de Él. Ese es el propósito básico de la oración: estar en comunión con Dios y que Dios se perfeccione en nuestra vida, que la imagen de Cristo cada día sea más en nosotros y que nosotros seamos menos. ¿Has hecho esto en tu vida cristiana? Lo que hemos comentado hasta ahora, en el versículo 4, tiene una sentencia fuerte sobre las almas, sobre las personas, sobre los creyentes. Después que el escritor ha hablado de estos aspectos, quiero llevarte al versículo 4, que dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Quiero llevarte ahora al cuarto examen que tienes que hacerte. Y yo te invito a que examines tu intimidad con Dios. El adulterio en general se presenta de una manera íntima. Bueno, anteriormente el adulterio, la gente procuraba esconderse. Ahorita ya, en la sociedad que estamos, a veces esto es lo de menos, desafortunadamente. Pero la idea aquí del pasaje bíblico es algo que los demás no ven aparentemente, que los demás en su momento no saben, pero que sale a relucir. Examina tu intimidad con Dios. Algunas cosas, decía yo, son evidentes, pero otras no. Y en eso quiero enfatizar ahorita con esta cuarta recomendación de tu examen de tu salud espiritual. Examina tu intimidad con Dios. Cuando alguien que ha conocido a Cristo decide alejarse del camino del Señor, en el contexto bíblico, en los ejemplos bíblicos, si el Señor, la Biblia le llama el esposo, y la iglesia la novia y la esposa, si en este momento el creyente, en lugar de estar cerca de su Señor, busca otras cosas, la Biblia eso le llama adulterio. ¿Y cómo comenzó el versículo, ese capítulo, perdón? Comenzó diciendo: ¿qué intentas llenar en tu vida? ¿Con qué intentas llenarlo? Comenzó diciéndonos: ¿qué mueve tu vida? ¿Qué motiva tu vida? Comenzó diciéndonos: no estás buscando al dador de la vida, al dador de las cosas. Y ahora dice: si todo esto estás haciendo, ¿sabes qué puedo decirte de Santiago? Tu actitud es la de una adúltera, un adúltero, que en lugar de buscar y aferrarse a su Señor, anda buscando en todas partes con qué satisfacerse, con qué llenarse. Y obviamente jamás estará satisfecho. En el texto original dicen los eruditos bíblicos que la palabra almas no aparece, solamente dice oh adúlteros. Probablemente estará refiriéndose a las personas a las cuales les escribe
está hablando. Es posible, o entendemos en ese momento, que la palabra adúltero aquí quizá implique algún tipo de adulterio físico, pero está hablando el escritor de lo que acaba de decir. Por eso se incluye o se especifica, se entiende que se está hablando a las personas en su relación con Dios, en su relación de separarse de Dios. Almas adúlteras, es una de las cosas más graves, de las reprensiones más fuertes de la Escritura en el Nuevo Testamento. Almas adúlteras, aquellos que rechazan a Dios conociéndolo o habiendo sabido de Él, aquellos que dan la espalda a su Señor, aquellos que teniendo a Cristo para ser satisfechos buscan otras cosas, otras maneras de ser llenos para satisfacerse. Y esto, amigo, hermano, ten cuidado de esto. Yo te invito a que examines tu intimidad con Dios. Quizá tú veas de mí las cosas externas y oyes de mí las cosas bonitas, pero también tengo que cuidar mi intimidad con Dios. Porque cualquiera de ustedes podría decirme que quizás soy una buena persona, entre comillas, estoy poniendo un ejemplo de manera irónica. Sin embargo, Dios, que conoce mi corazón y conoce mi intimidad, podría decirme tácitamente: tienes un alma adúltera, me estás despreciando. Y yo no sé si esta sea en este momento tu situación. Almas adúlteras que no se llenan con la presencia de Dios, que no quieren ser llenos siquiera de la presencia de Dios, que no les importa a Dios, que no buscan a Dios, que no anhelan a Dios, que no desean ser satisfechos por Dios. Almas adúlteras, dice el escritor, no saben que al ser amigos del mundo se vuelven enemigos de Dios. Aquí la palabra amistad es una palabra que en otros pasajes traduce como amor fraternal. Es decir, ya amancillaste en el sentido físico o en el sentido metafórico físico. Ya hiciste tratos con alguien más de manera amorosa. Y es lo que Santiago dice: cuando tú desprecias al Señor, cuando dejas al Señor en un segundo término, estás adulterando delante de su presencia. Estás buscando en tu intimidad saciarte con algo que no es el Señor. Y hacer trato, hacer concesiones con aquello que se opone abiertamente a la autoridad de Dios es un verdadero peligro. No en balde el escritor a los Hebreos dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso te invito, mi hermano, a que examines tu intimidad con Dios. Dice: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo. Y esto se refiere a una actitud voluntaria, en donde tú, consciente de que Dios te ha apartado para su servicio, consciente de un llamado de Dios, tú quieres hacer trato con alguien más que deshonre a Dios. Tú estás dispuesto, estás poniendo tu vida para deshonrar a Dios. El que quiera ser amigo del mundo se pone en lucha contra Dios, se pone en batalla contra Dios, se pone en una resistencia contra la autoridad de Dios. Dice Pablo a los Corintios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y si alguno está firme, mire que no caiga. Ser enemigos de Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Versículo 5. Piensan que la Escritura en vano dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Quiero también invitarte a que examines tu fidelidad
delante del Señor. Cuando alguien que ha conocido de Cristo se aleja o en algún momento decide dejar a Dios a un lado, si ha sido salvado, el Señor le traerá al redil otra vez a su camino. Si ha sido sellado por el Espíritu Santo de Dios, permanecerá y perseverará hasta el fin. Porque Dios ha puesto en él su Espíritu Santo, el que ha sido salvo. Y aquí está algunos de los argumentos que tristemente son utilizados por algunos grupos religiosos, por algunos grupos evangélicos inclusive, de que no podemos decir que alguien sea salvo de manera permanente. Porque dicen ellos, si alguien dice que es salvo porque hizo una oración, significa que ya se aseguró, ya le engañaron, dicen en el argumento, que es salvo y que puede vivir como quiera, que haciendo lo que quiere de todas formas es salvo. La palabra de Dios no enseña eso. Enseña que al haber sido salvados y sellados por el Espíritu Santo, nuestra vida le pertenece al Señor. Él habita en nosotros. Y entonces el Espíritu de Dios, dice, nos anhela celosamente. Dios puso espíritu en el hombre. Dios creó al hombre. Y Dios es un Dios celoso. Y este pasaje bíblico se interpreta de dos maneras. Dios, el Dios eterno, anhela que nuestro espíritu sea solamente para Él. Pero también puede entenderse, puede interpretarse como que el Espíritu de Dios, que puso en nosotros su Espíritu Santo, anhela que seamos solamente para Dios. Cualquiera de las dos cosas que pudiéramos interpretar concluye en lo mismo. Nuestra vida debe ser exclusiva del Señor. La gracia de Dios, dice el versículo 6, es lo que nos permitirá tener esta vida de santificación que Dios espera. Si nosotros no entendemos esta parte de nuestra vida cristiana, con mucha frecuencia estaremos sintiéndonos insatisfechos y estaremos renegando de la gracia de Dios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquellos que quieren en este mismo instante rechazar la autoridad de Dios, sean creyentes o no, tendría que ponerse a pensar seriamente contra quién están jugando a las patadas, como dice la frase coloquial. Si no tienes a Cristo en tu vida, yo te invito a que reconozcas y entiendas que es tiempo que examines tu vida y tu salud espiritual. Y si no está Cristo viviendo en tu vida, quizá lo que he dicho para ti no sea tan importante en este momento, pero déjame decirte que lo es. Porque si al Señor no lo tienes en tu corazón como Salvador y como el que gobierna tu vida, entonces estás siendo alguien que resiste a la autoridad de Dios. Y la palabra de Dios aquí dice que Dios resiste a los soberbios. Y aquí la palabra resistir tiene precisamente la idea también de ponerse en formación de batalla contra alguien. Y no es solamente esperar a que venga el enemigo, estoy en posición de batalla para atacar al enemigo. Esa es la idea de la palabra. Y lo que quiero decirte entonces es que examines si realmente estás siendo fiel a Dios o con tu actitud estás, vamos a decir esta frase bíblica también, estás provocando a celos a Dios. Reflexiona en tu vida. Y en contraste con aquel que es soberbio, dice la Biblia, Dios sus favores los da a los humildes de corazón, a los pobres en espíritu, a los que reconocen su necesidad de Cristo. Versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En este versículo puedo entender y puedo decirte que examines qué tanto estás obedeciendo a Dios, qué tanto estás sujeto a Dios. En este versículo la palabra sométanse a Dios es una palabra que está en un sentido así de orden. Sométanse a Dios. Está hablando allá, oh almas adúlteras. Dios resiste a los soberbios, Dios da gracia a los humildes. Y la iglesia de Cristo debe ser una iglesia sujeta a su Señor. Por esa razón, en esta sexta cosa que quiero que examines en tu vida es qué tanto estás honrando, obedeciendo y sujetándote al Señor. Satanás, dice la Biblia, que está vencido en el nombre de Jesús. El pecado ha sido derrotado, pero cada día que intenta levantarse, tu vida tiene que estar sujeta a la autoridad de Dios. No hay otra forma de resistir al diablo
sino es sujetos a la autoridad de Dios. Y ahora imagínate, si solos no podemos sujetarnos a la autoridad de Dios y no podemos resistir al diablo, ahora imagínate cuando haces tratos con las cosas del pecado, ¿dónde terminaremos? Entendemos por qué hay tanta frustración entre algunos cristianos. Si no hay sujeción a Dios, si no hay obediencia a Dios, si no hay sometimiento a Dios, y por el contrario hay tratos con el pecado, quizá usted pueda entender, porque hay muchos cristianos que viven sin gozo su caminar con Cristo. Esto no debería ser así. Santiago nos dice que es necesario mantenernos siempre victoriosos, seguros de la presencia de Dios, pero también siempre conscientes de que lo que nos permite estar en pie es la gracia del Señor Jesucristo. Y por último, dice los versículos 8 al 10, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos si hay pecado en sus vidas. Los de doble ánimo glorifiquen a Dios en sus corazones. Lamenten, se aflijan, se arrepientan, lloren delante de Dios. Que esa alegría de la que se jactaban, que tenían, que lograban, que podían más que el otro, tenían más que el otro, querían tener más que el otro, esa jactancia humana, soberbia, pecaminosa, échenla por tierra y permitan que el gozo del Señor les fortalezca. Humíllense en la presencia de Dios y en su momento Él les pondrá en alto. Y por eso quiero terminar con esta última cosa que tienes que examinar. Examina tu respuesta delante de Dios. Si ya viste cuáles son tus motivaciones, si ya viste qué es lo que te hace girar o alrededor de cuál gira tu vida, si has visto que tu intimidad con Dios no es la correcta, si has visto que de repente has hecho tratos con el mundo y has deshonrado a Dios, examínate. Y yo te pregunto, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo terminará esta parte de tu vida? ¿Cómo terminará este momento de tu historia? Acercaos a Dios. Aquel que esté distante del Señor, es momento de acercarse. Este pasaje va dirigido a creyentes, básicamente. Pero también, mi amigo, si tú estás sin Cristo, la condenación te espera. La esclavitud del pecado te seguirá dominando. Jamás quedarás satisfecho. Y si entiendes que necesitas de Cristo en ese momento, ven al Señor, pídele perdón por tus pecados, reconoce que le has fallado, reconoce que no has vivido de acuerdo a lo que Dios está pidiendo y jamás lo podrás hacer si no está Cristo en tu vida, si no está su Espíritu en ti. Acércate a Dios en el nombre de Jesús. Yo te invito, si no tienes a Cristo, en esta hora reconoce que tu vida está esclavizada por el pecado y necesitas a Cristo para ser tu Señor. Y si tú eres un creyente en Jesús, si has caminado un tiempo en el Evangelio, yo te invito a que te acerques a Dios si en este lapso te has alejado de la comunión con Él. Dice el versículo también, laven las manos. En el contexto judío, lavar las manos era parte de un rito. Ellos dirían, pero ya me lavé las manos, ya me lavé cada 2 horas, cada 20 minutos. Sí, pero no se trata de eso. Ponte a cuentas con Dios. Arregla las cosas con Dios. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Purifica tu vida, santifica tu vida. Con soberbia, con pecado, sin dependencia, sin sujeción, con amor al mundo, no vas a poder acercarte a Dios. Limpia las manos, purifica tu corazón. Los de doble ánimo que ya mencionó en el capítulo 1 Santiago, los de doble ánimo son inconstantes en todos sus caminos. Es tiempo de afirmarte en la fe de Jesucristo. No divagues. Jamás estarás satisfecho si no es Cristo el que gobierna tu vida. Purifica tu corazón. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. El Espíritu Santo, si eres creyente, vino y lavó tu vida, lavó tu corazón
cambió tu forma de ser, te dio nueva vida en Cristo. Y ahora es un arrepentimiento genuino al que debemos llegar. Un deseo de decirle: Señor, reconozco que necesito en este momento acercarme a ti de manera total, de manera definitiva, de manera absoluta. Aquí está mi vida, Señor, perdóname si he sido un hombre o una mujer insensible a tu voz, insensible al llamado de tu iglesia, insensible a reunirme contigo y en adoración, insensible a buscarte. Perdóname, Señor. Estas cosas de las que te jactas y no honran a Dios, Pablo dice, son para mí basura y las tengo como pérdida por amor de Cristo. Santiago dice: conviertan su jactancia inútil en arrepentimiento delante de Dios. Examina tu salud espiritual. Al principio dijimos que son necesarios los exámenes médicos. ¿Cómo saliste en este pequeño examen de vida cristiana? ¿Eres un varón saludable, una mujer saludable en tu comunión con Dios? ¿O sabes que necesitas del perdón, de la sanidad espiritual de Jesús, de la restauración de Cristo en tus relaciones familiares y demás? ¿Por qué no oramos? Y le decimos al Señor: Señor, reconozco que necesito de ti.